Dando un hater. Ya se vaya. ¡Ay, sí me ha llegado! Usted se ha desconcentrado primero. Creo que es un buen momento para una dinámica. Janet, ¿cómo estás, Janet? ¿Cómo estás, querida? Espérate, cambiemos de lugar en mi espalda. Volviendo a la seriedad de nuestro capítulo. No, en realidad quisiera que empecemos diciendo 3 cosas que te hagan sentir bien. Así en específico en este día, hasta lo que fue de este día, 3 cosas que te hagan sentir bien. No pueden ser personas. Cosas. También. A ver, personas. Creo que producción tiene problemas con un gato. A ver, 3 cosas que me hacen sentir bien. 1, los días lluviosos. Amo los días lluviosos. Pueden ser deprimentes, pero para mí son lo mejor. 2, despertar y saber que mis hermanitos siguen ahí conmigo. Son mi motivación. Creo que en algún momento de mi vida ha sido como que la razón de que yo siga viva. Gracias, hermanos. Y 3, el hecho de que todavía estoy con el hecho de tener una sensación de que puedo darle un giro a mi vida. Y eso me pone así como que ansiosa de saber qué será. Entonces, esas 3 cosas a mí ahorita me hacen sentir bien. ¿Y a ti? A mí una de las cosas que me pone feliz, súper feliz, es el hecho de la Navidad. Toda ese significado que trae, esas actividades que te lleva... Perdón. Ya, esas actividades que trae consigo, esa alegría, ese entorno de todo rojo y así. Otra cosa que también me gusta mucho, no una cosa, son personas que realmente quiero mucho, que son las lobas. Son mis amigas, son 3 personas que quiero mucho. Otra cosa que también también persona que me pone muy feliz, así de buenas y también de malas, es mi mamá, doña Martita, que es un sol, debería conocerla. Esa señora es un amor y esas son mi cosa y mis personas favoritas, lo que me pone de buenas. ¡Qué bonito! Creo que esto parece tan sencillo, pero la idea es que en algún momentito de nuestros días nos pongamos a pensar acerca de esas cosas que nos hacen felices. Se los recomendamos. Pero bueno, ya entrando, estamos aquí en un nuevo capítulo de Qué Guaso, rumbo a la revolución de la educación. Todo eso en Qué Guaso. Ya, ahora sí vamos a adentrarnos al tema que es hablando acerca de educación y salud mental. Aquí con Marco. Marco, bienvenido. Súper genial que nos acompañes, pero antes de entrar a las preguntas, así un poco más intensas, adentrándonos a la temática como tal, quisiera que hagamos una dinámica. ¿Te parece? La dinámica consiste en nuestras emociones a través de la música. Y para eso quisiera que nos compartas 2 de tus músicas que significan mucho para ti y que nos comentes qué significan para ti. Ok, ya, yo con todo gusto comparto alguna de mis músicas. A ver, déjame un cachito buscarlo, los títulos, porque justamente los tengo en inglés. Entonces, hay una que me gusta mucho, que es de Elvis Presley. En sí, la canción de Elvis Presley lo que habla es sobre un romance, pero es un romance a través de que como es algo platónico, como que sientes algo por una persona, pero no sabes cómo expresarlo. Y Elvis Presley justamente escribió esta canción a modo de, digamos, expresar lo que sentía. Él plasmó sus sentimientos en una canción y la hizo realidad y es una de las más conocidas. Can't Help I Love You, más o menos algo por ahí es el nombre. Y esa canción me gusta mucho en específico porque las tonadas son tan suaves, tienen un instrumental muy bien elaborado que me hace sentir en calma. Por eso es que me gusta tanto. Y una segunda canción que se les proporcioné al equipo es Por ti volaré, pero un instrumental de Andrea Bocelli. Oh. Es una canción que me recuerda ciertas cosas del pasado, cosas que me hacen sentir bien. O sea, son recuerdos reconfortantes, memorables, que me llenan de satisfacción. Es por eso que es una canción que me gusta escuchar mucho. Entonces, ¿se podrían decir que estas 2 canciones las escuchas cuando te sientes capaz medio desmotivado o algo por el estilo, como para llenarte de más energía? Sí, por el hecho de que, digamos, también la música es parte de las expresiones de nosotros como personas, cómo nos sentimos, eufóricos, enojados, despechados o despechadas, tristes, felices, alegres. Entonces, la música es eso, es como una canalización de todas nuestras emociones expresadas en arte.
Ay, qué bonito. La palabra canalización suena súper genial. Parece algo tan sencillo, pero creo que no es fácil. Y la vamos a ir tal vez mencionando en nuestras preguntas. Ya para pasar tal vez a mis canciones, yo escogí dos. Hay dos que son de artistas que me gustan muchísimo. Y yo creo que también en algún momento los has debido escuchar. Una de ellas es de Selena Gómez. Amo a Selena. Los que son Selenators, los quiero ya. Los quiero todos. Okay. De Selena Gómez, que titula My Mind and Me. Eso quiere decir mi mente y yo. Creo que es una de las canciones que refleja lo que a veces no puedes expresar, pero que llega un punto en el que dices, tengo que trabajar en esto. Creo que cuando yo la escuché fue como que, wow, esto resuena mucho conmigo, porque he encontrado la forma de cómo expresar aquello que igual yo sentía, pero no sabía cómo, y fue como que encontré esa canción y dije, wow, esta canción es bellísima, porque te muestra tu punto de vulnerabilidad, y que mostrar tu punto de vulnerabilidad no es malo, sino que es de humano, y como que puedes empatizar con los otros. Yo recomiendo que la puedan escuchar, creo que es muy bonita, aunque es bien melancólica y triste, pero a veces también dicen que cuando te sientes como que muy emocional, escuchar música más triste es como que parte de tu terapia, no sé. Okay. Y ya yéndonos a otro extremo, está la canción de Believer de Imagine Dragon. No sé si la llegaste a escuchar. Tal vez sí la escuché, pero como que tal vez no la tengo tan presente. Pero sí, tal vez sí. Sí, la vamos a reproducir. Si la escuchan es bastante fuerte. Es como que te da mucha energía y te dice cómo tú tienes que luchar contra tus propios demonios, como aquellos momentos malos te han hecho tan fuerte que al final crees en ti. Es buenísima, al menos esa la escucho y la recomiendo para cuando ustedes necesitan llenarse de más energía. Ok, súper. Sabes que hubo un punto en que me gustó mucho que comentabas, esta canción me hace sentir esto, esta canción me hace recordar esto, lo otro, y es porque eso es parte, digamos, de lo que hacen los artistas. Plasman historias, plasman emociones, plasman opiniones, ideas, y, o sea, es para cierto público, pero a veces hay público un tanto específico que dice, esta letra tiene mucho que ver con lo que he vivido, con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pensando, entonces hay una identificación hacia parte del fragmento de la música o la letra, tal vez la tonada, que dice, me hace sentir de tal manera, me hace sentir esto, siento que debería hacer muchos cambios que ahora considero que que es importante y que lo tengo que trabajar, entonces es parte de nuestra vida. Sí, tal cual, como que sirven como una herramienta para tal vez adentrarnos más, a darnos ese empujón que necesitábamos, o incluso ese espacio reconfortante. Realmente es bien bonito. La música creo que es parte de una herramienta de terapia, si no me equivoco. Bueno, eso muchos artistas dicen que siempre lo utilizan como un mecanismo de autosanarse, de decir que habían tantas cosas que tenían atorados que dicen, lo voy a expresar de otra manera, y es así como lo hacen. Bueno, eso es cierto. Ahora, justamente tomando la última palabra que mencionaste, expresar. ¿Qué tan importante es expresar nuestras emociones en tiempo y espacio para que tal vez no lleguemos a ese punto en el que digamos, rayos, necesito ayuda? Y justo ahí viene otra pregunta más. ¿Cómo identifico que ya realmente necesito ayuda psicológica? ¿Y cómo también puedo identificar que otras personas con las que yo convivo necesitan recibir este tipo de ayuda? Bien, vamos a partir desde dos puntos. Primeramente vamos a responder la primera pregunta, que cuán importante es poder expresarnos, ¿no? El poder expresarte, el poder expresar tus emociones, tus ideas, tus opiniones es bien importante, que actualmente se maneja esto mucho de estigmas. Prácticamente, por ejemplo, hay este estigma dentro de nuestra sociedad boliviana de decir, eres hombre, ¿por qué lloras? ¿Por qué no te aguantas? Entonces es como esta prohibición es como que te inhibe a expresar y sentir lo que sientes, y está mal porque el poder expresarnos hace que nos liberemos cierta tensión, una carga emocional, o incluso hay personas que cargan con ciertas cosas que no le han podido hablar, y incluso llega tal vez a pesarles a nivel físico, o sea, expresan dolores corporales, alguna dolencia. Entonces recordemos que también parte de nuestra salud, tanto física, también es parte de nuestra salud mental. Ahora, partiendo, digamos, este punto de que cómo identifico si una persona necesita una terapia. Entonces, por ejemplo, vamos a partir desde la particularidad de caso por caso. O sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia mente, su propia forma de ser, su personalidad. Pero, ¿cómo identificamos? Por ejemplo, hay personas que son totalmente expresivas. Por ejemplo, te dicen, me siento mal, me siento triste, deprimido, siento mucha ansiedad, siento que no puedo avanzar con esto, con lo otro. Entonces es como que ya te da a entender que hay algo que necesita trabajarse, ¿no? Pero también ahí están las personas que no comunican nada, que no dicen mucho. Entonces, ¿cómo nos fijamos a través de cómo se están portando, su corporalidad? En los adolescentes, los cambios tan repentinos tal vez de comportamiento, de humor que tienen, que puede ser parte de la etapa de la adolescencia, pero que a la vez puede ser que están atravesando por una situación difícil que no la están diciendo o no la están elaborando.
Eso es totalmente cierto. Y creo que hay una cosa que mencionaste muy importante, que es ese estigma, que a veces, estigma social, incluso cultural, que hace que tú no te llegues a expresar en su debido momento por el que dirán. Y creo que ahí juega un rol muy importante lo que son tanto los educadores como los padres de familia. ¿Qué tan importante es este rol a través de cómo es que ellos pueden ayudar a expresar sus emociones a los estudiantes, a los jóvenes en este caso en particular? ¿Qué tan importante es, pero cómo es que ellos podrían ayudar a que los mismos puedan gestionar mejor sus emociones? Ya, a ver, son dos puntos muy importantes que has mencionado, justamente son los educadores, que vienen siendo nuestros profesores en el colegio, así, y nuestros padres. Vamos a tomar en cuenta que la primera, como digamos, el primer núcleo de seguridad de una persona es el hogar, y quienes conforman el hogar son los padres, el papá, la mamá. Entonces ellos como que nos van instruyendo ciertas cosas, y lamentablemente nuestra sociedad está llena de estigmas, manejada de estereotipos, de estigmas. Por ejemplo, esto de eres niño, tú juegas con carritos, tú eres niña, juegas con muñequitas. Entonces como que desde un inicio ya se va instaurando cierto tipo de normativas que también son parte de ciertas prohibiciones. Y lo de los educadores, bueno, cada institución maneja sus normas, sus reglas, entonces los profesores tienen que, digamos, regir ciertas normas, pero al mismo tiempo, ¿por qué no brindar un lugar de confort, un lugar sano, saludable, donde los estudiantes se sientan en confianza para decir, esto está pasando con mi estudiante, le haré saber que soy un medio seguro para que él pueda decir y expresar lo que siente? Pero ¿qué pasa? Muchos maestros a veces tienden a repercutir en esto de darles algún regaño, darles algún, ¿cómo se llama esto? Una llamada de atención, cosas así, que pues hacen que los estudiantes se sientan de una manera un tanto inseguros. Que también los niños que se comportan mal, que hacen berrinches, cosas así, a veces hay que saber escuchar. Esto es como una llamada de atención. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi estudiante? ¿Por qué se está portando así? Entonces hay que hacer caso a todas las pequeñas cosas que pueden parecer insignificantes, pero que son importantes. Eso es muy cierto, y creo que es el momento ideal para mencionar lo siguiente, que alguna vez un profesor de actuación lo mencionó y se me quedó súper marcado. Hay que prestarle atención a esos pequeños pero grandes detalles, porque pueden hacer la diferencia, que nosotros lo vemos tal vez algo muy concurrente, como que el mismo berrinche de siempre, y lo dejamos pasar tanto dentro de un ámbito educativo como dentro del hogar. Pero entrando nuevamente a la parte, o en todo caso, continuando en la parte educativa, ¿qué tú propones que se debería tal vez implementar dentro de las unidades educativas para que se aborde en acción lo que es la salud mental? Porque creo que ya hay muchos que se han adentrado a este tema, lo han mencionado, tal vez han dado algún tipo de charla en las mismas unidades educativas, pero desde mi perspectiva, que tengo varios hermanitos menores, siento que está solamente ahí, está como que sobre la mesa. Pero en ese caso, ¿tú qué propondrías? Y desde tu experiencia y desde tal vez ese sueño que tendrías para ver que se implementen las unidades educativas. Ok, voy a hablar desde el punto profesional porque, bueno, recalcando nuevamente, ya tengo mi título en psicología y justamente yo saqué mi título de la San Simón con el área educativa, de psicología educativa. Es todo un reto. Una institución educativa es todo un reto por el hecho de que tienes que adherirte a las normas de la institución, tienes que, digamos, prestarte a ciertas cositas digamos, los maestros tienen una demanda del estudiante, los papás tienen otra, el mismo estudiante te dice otra cosa, entonces ¿cómo saber qué es lo que está ocurriendo, no? Entonces, primeramente, para romper con ese estigma y paradigma que se tiene sobre los psicólogos, es que, digamos, yo daría en la institución a la que fuera a trabajar un taller informativo tanto para los papás como para los maestros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sepan primeramente que hay un apoyo dentro de la unidad educativa. Acto seguido, que sepan qué funcionalidad tiene. Porque muchas veces, me he dado cuenta, he notado anécdotas de otros colegas de decir, el psicólogo es como el lugar donde te van a corregir al niño. El lugar donde puede ser tomado hasta como un tipo de castigo. Es decir, el niño se va mal allá porque se ha portado mal. Entonces, estigmatizarlo de esa manera no es lo correcto. Lo correcto es decir, cuentan con este apoyo a este colegio porque saben que hay una necesidad grande o tal vez hay problemas de aprendizaje, problemas conductuales en los estudiantes, entonces que los padres y los maestros sepan que hay un espacio donde se les puede brindar un servicio, pero teniendo ciertos límites, es decir, no somos guardería, no somos un lugar donde tenemos magia y decir ya está, todo está resuelto, no. Parte de la terapia y parte del apoyo psicológico es un proceso, no es algo que se da así mágicamente ya al instante, es un proceso que lleva su tiempo y no voy a decirte de aquí a 2 meses, es un tiempo relativo, de acuerdo al caso y a la particularidad de la persona. Eso es totalmente cierto, o sea, cada persona es todo un universo
totalmente diferente. Y creo que también es importante recalcar con todo lo que me decías, que no es solamente como que dejas a tus hijos en las unidades educativas y ya, los profesores van a hacer todo el trabajo y no se presta atención del rol de la familia también, que influye dentro de ese proceso de formación de los niños. Y aquí viene otra pregunta que me gustaría hacerte, que lo charlábamos mientras estábamos viendo de hacer el guión, claro. Que es, ¿qué tanto influye el hecho de que a veces muchos estudiantes, muchos actuales jóvenes, tal vez no hayan podido cursar cada etapa de su vida en tiempo y espacio? ¿A qué me voy? Por ejemplo, podemos ver muchos niños de 8 o 10 años que están trabajando, que tienen que ir a trabajar junto con sus papás, que no están disfrutando esa etapa de la niñez, o incluso casos en los que les ha tenido que tocar quedarse en casa a cuidar al hermanito, a la hermanita, porque así tenía que ser en ese momento, no tenían de otra, y como que esas etapas no las van como que disfrutando. O viviendo, exacto. ¿Crees que si, digamos, no se llega a disfrutar cada etapa como tal o a vivirla, realmente llega a influir en lo que son incluso su estado emocional y mental de los estudiantes? De cierta forma sí, por el hecho de, vamos a partir otra vez, es individuo por individuo, caso por caso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños o las niñas que alegan, digamos, o un rol, se les da un rol, digamos, de papá, mamá, porque eres el mayor, cuidas a los hermanos, tienes que aprender a cocinar, sin ni siquiera a veces tener una guía, una pauta? Por ejemplo, la mamá, ya cocinas para tus hermanos porque es así, y la niña sin saber cocinar tiene que hacer maravillas. Exacto. O el niño se pone a trabajar desde muy chico. Entonces es una etapa que se ha saltado y que puede que a futuro a esa persona le genere cierta angustia, cierta incertidumbre de qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Puede generarle frustración de decir, mi infancia ha sido tan triste, que no sé qué. Hay adultos que han pasado por esa situación y lo recalcan mucho. Yo he trabajado desde niño, yo he empezado así desde adolescente, mi mamá me hacía así, mi papá me decía así. Entonces es como que algo que se ha ido metiendo desde que son chicos, y pues hay que ver, digamos, qué es lo que pasa con ellos, porque tienen ese tipo de opinión, o tal vez tengan algún comportamiento un tanto agresivo, no se sabe. Simplemente te digo, es como algo un poco global, pero que se tiene que valorar caso por caso. Eso es cierto. Ok, tal vez para reforzar un poco más la pregunta, ¿cómo llegaría en todo caso a afectar a la salud mental de estas personas que no han podido como que pasar por estas etapas de manera completa? Estamos hablando sobre la parte de los roles impuestos por la sociedad. O sea, como te la iba comentando, es que depende mucho la persona por persona, cómo lo vaya tomando, cómo lo haya vivido, cómo lo haya procesado, porque pueden existir personas con frustración, con enojo, con ira, de decir, me ha tocado vivir esta situación que ha sido muy difícil, y que entonces reniegan a veces de ciertas situaciones. Pero hay personas que a veces lo toman desde otra perspectiva, dicen, esta vivencia me ha ayudado a fortalecerme como persona. Claro que ha sido una situación difícil, pero me ha impulsado, me ha hecho la persona que soy, me ha hecho ser una persona tal vez perseverante, valiente. Entonces parte mucho de la particularidad de cómo lo puede tomar la persona, cómo lo puede vivenciar. Ok. En todo caso es como que va a depender mucho de la voluntad y de la forma en la que la persona va a ir gestionando sus emociones a raíz de todo lo que ha pasado, ¿no? En ese caso, pero ¿qué recomendarías, digamos, para todas aquellas personas que no han pasado por cada una de sus etapas de manera completa y sí sienten como que hay algo que no está bien, que necesitan trabajarlo? ¿Qué sería lo primero que tú les recomendarías? Ya, bueno, para poder empezar, digamos, como tienen algo ahí no elaborado, algo que no están pudiendo soltar, que les aqueja, que les genera cierto malestar, tanto emocional o tal vez físico, no sabemos, entonces decirles que, bueno, podrían acudir a un cierto tipo de apoyo, que están los psicólogos de manera particular, o tal vez en un centro donde se les pudiera atender y trabajar en esos aspectos, porque no es sencillo salir solo. Hay personas que dicen, yo he salido solo de tal situación. Bueno, está perfecto, él lo expresa y lo dice, pero la cosa es como si lo ha hecho en realidad o no lo ha hecho en realidad. Entonces, el tener algún acompañamiento, una forma de que alguien te apoye, te escuche, entonces es un espacio que brindan los psicólogos para decir, tengo un espacio donde sé lo que voy a expresar, lo que tengo y lo que siento, y entonces por eso están las terapias. Eso es muy cierto. Quisiera como que preguntarte, ya yendo más hacia la parte de dónde acudir cuando quisiera yo recibir ayuda, pero no quisiera pasar de largo una pregunta que también está ligada con el tema de la educación, para entrelazarla, que es ¿qué pasa y cómo influye en su salud mental aquellas personas que han tenido que pasar por un proceso educativo normal, pero no se ha considerado sus fortalezas y debilidades? Por ejemplo, aquellos que están diagnosticados con casos de TDAH o incluso tienen otro tipo de características que les cuesta más aprender,
o todos esos otros factores? Ok, muy buena pregunta, me encantó la pregunta. Sí, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? El sistema educativo de nuestra sociedad está regido por ciertas pautas, ciertas cosas que tienen que cumplir los maestros. Entonces, lo que pasa es que el sistema educativo está englobado para los buenos estudiantes, los que destacan. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no destacan, que sacan malas calificaciones, o tal vez que tienen mala conducta, o que simplemente no están pudiendo avanzar? Hay niños que no pueden leer, tienen dificultades para leer, tienen dificultades para escribir, para procesar procesos matemáticos, cosas así. Entonces, lo que pasa es que los maestros ya los relegan como niños con problemas tal vez intelectuales, niños con problemas, ay, no entiende, no sé qué hacer, no sé cómo decirle que entienda. Entonces, lo que pasa es que no es algo tal vez del niño, hay que valorar mucho qué pasa en casa, si tal vez tiene un diagnóstico de TDAH o autismo, el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Uno de los parámetros es que como que el niño tiende un poquito a aislarse, como de que no tienen tanta interacción social, y nosotros somos mediadores sociales. Entonces, si no interactuamos con otras personas, ¿cómo esperamos aprender también? Y el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un niño con TDAH? Es tan inquieto, es tan hiperactivo que difícilmente puedes hacer que focalice su atención a un trabajo en específico. Entonces, requiere de algún acompañamiento de un psicólogo, de un maestro sombra, que pueda hacer un acompañamiento efectivo para su aprendizaje. Escuchándote, me ponía a pensar, en todo caso, ¿sería de cierta forma recomendable el hecho de que se haga tal vez este tipo de diagnósticos antes incluso de iniciar la gestión escolar, así de parte de los profesores, junto con el acompañamiento de un académico que tenga experiencia en psicología, como para tener por lo menos a nivel general, más o menos una idea de cómo están conformados, digamos, en el aula de todos estos estudiantes quienes tienen, no sé, TDAH en este caso, como le estábamos hablando? ¿Tú lo recomendarías? ¿Crees que tal vez sería por lo menos una medida que ya se puede poner en práctica sin precisamente esperar que desde la parte, ¿cómo se diría? La parte la parte educativa, cuando ya te dan, ¿no? Como que todo el currículo a seguir sin esperar, digamos, que pase eso. Claro. Sí, lo que mencionas es muy importante, darle un acompañamiento a los estudiantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros como psicólogos manejamos ciertas pruebas que están estandarizadas de cierta edad a cierta edad. Entonces, por ejemplo, a un niño con TDAH hasta de cierta edad se le puede dar un diagnóstico, a un niño con autismo también. Entonces, desde antes dar tal vez algún cierto tipo de acompañamiento, si tenemos ya muchos indicadores de que puede presentar TEA, trastorno de espectro autista, o TDAH, entonces ir como que ya dando cierto tipo de pautas, cierto tipo de trabajos para que el niño empiece a adaptarse. Pero ya después precisar un diagnóstico sería ya de acuerdo a la edad que presenta, porque hay muchas pruebas, tanto psicométricas, que se manejan con ciertos estándares de edades. Pero también una vez ya precisado el diagnóstico para un estudiante, es importante hablar con el maestro y decir, este tipo de adaptaciones vamos a hacer para este estudiante. Eso se llaman adaptaciones curriculares, en la cual cierto tipo de aprendizajes que es para, digamos, los demás estudiantes, como que se tienden a adaptar para este estudiante. O sea, vamos a hacer este tipo de cosas con ustedes, pero vamos a manejar este tipo de trabajo con este otro estudiante. Que no es decir, no puede y lo relego porque no puede, simplemente que estoy adaptando ciertas cosas, que estoy avanzando para que él las pueda captar, para que ella las pueda aprender. Eso es lo que se hace con adaptaciones curriculares. Uy, sin duda hay mucho que trabajar, ¿no? Al menos en el tema de las unidades educativas, y es como para realmente prestarle atención, pero también involucrar a los padres de familia en esto, que es uno de los puntos que también tú mencionaste. Ahora, adentrándonos más hacia lo que son las soluciones, por así decirlo, digamos, yo, una adolescente, joven todavía, ¿dónde puedo encontrar este tipo de ayudas? O sea, ¿por dónde empiezo? Porque a veces estás ahí, ya sé que necesito ayuda, ¿cómo le hago? Empiezo a buscar tal vez en Facebook o en Instagram o en TikTok. ¿Dónde podría acudir? ¿Tú tuvieras algunas recomendaciones, sugerencias? Claro, o sea, de acudir a... O sea, una vez que una persona está consciente de que hay algo que no está pudiendo manejar, que no está avanzando, que siente algo que dice, ya, no me siento bien, me siento mal, entonces tengo que trabajarlo. Entonces, obviamente están las redes sociales, están tanto Instagram, Facebook, hay un montón de redes donde están publicitando apoyo psicológico. Entonces, ¿por qué no acudir? Incluso eso me he puesto a cuestionar mucho. Hay personas que dicen, ya, me siento mal,
voy a acudir a un profesional en el área de salud mental, investigamos, pero a la hora de la hora como que tienden a acobardarse, decir, no, puede que me juzgue, puede que me diga esto, o tal vez incluso les acobarda el precio que genera una terapia que obviamente la persona tal vez está consciente de que son por varias sesiones y es cierta tarifa. Entonces, más que lo monetario, yo le diría a la población, ¿por qué no hacer el esfuerzo de decir, voy a priorizarme, voy a tratar de sanar ciertas heridas que tengo desde antes o desde ahora o desde hace unos 2 meses? Porque los problemas de salud mental nos pueden ser desde tu infancia, desde la adolescencia o las acarreas tal vez desde unos 3-4 meses, un tiempo breve. Entonces no tiene fecha de caducidad ni tampoco tiene fecha de expiración. Entonces es un tema que se tiene que trabajar muy fuertemente para romper con este paradigma que tiene la sociedad. Y acá específicamente en Cochabamba, Bolivia, ¿hay capaz algún centro que tú conozcas donde brinden ayuda psicológica de manera accesible en el tema del factor económico? Ya, en el tema del factor económico, por ejemplo, el Departamento de Juventudes, la Casa de la Juventud, brinda un servicio a los adolescentes desde los 16 hasta los 27 años, un servicio totalmente gratuito para que ellos puedan acceder a un tipo de terapia. Lamentablemente no atienden a público infantil, entonces hay muchos centros por la ciudad. Están el Centro Despegar, están Educarte. Bueno, yo ahorita estoy manejando también un consultorio que atiendo tanto a niños como adolescentes y adultos, dependiendo del caso que llegue. Y también el investigar, los papás que no se rinden a investigar. Hay muchos centros aquí en Cochabamba, en toda Bolivia también hay, pero la cosa es cuánta importancia le vamos a tomar. Eso es muy cierto. Y acá voy a entrar a algo un poco más personal. Yo ya tengo 26 años, aunque no parezca. Pero me considero siempre una persona muy fuerte, muy consciente de mi realidad. Y a pesar de que siento que hay muchas etapas que no las he vivido como me hubiera gustado vivirlas o como debería haber sido acorde a mi edad, ha pasado, y a pesar de todo eso es como que digo, ya, me considero alguien súper resiliente, siento que estoy consciente de que tengo que gestionar mejor mis emociones, de tomar decisiones no tan impulsivas y demás. Pero ha llegado un punto en el que mi cuerpo ya me ha dicho, no, o sea, sí eres fuerte, pero ya no te creas la superwoman, tienes que hacer algo. Y ahí tú también lo mencionabas, que a veces se representa de manera física. Y ya después llega otro punto en el que dices, parece que estoy en un bucle y no, necesito ayuda. Y algo que a mí me ha pasado es que he preguntado psicólogos, pero como que había algo que no resonaba conmigo. Entonces, al menos pienso que necesitas, si quieres tomar terapia, y eso ahí tú me puedes corregir, tiene que ser un lugar donde tú te sientas cómodo y que resuene contigo, porque hay diferentes tipos de terapia, a lo que sé. Igual me corrige si me equivoco. Claro. En mi caso estoy con una terapeuta que está mucho más como que inclinada al tema de lo que son energías, como que la parte, trabajar también tu parte espiritual como tal, y al menos a mí siento que sí me ha funcionado poder encontrar el tipo de terapia que resuena más conmigo. Y ha sido sí también en parte como que chocante decir, guay, tengo que pasar 26 años como para que yo diga, ya es tiempo de trabajar en esto que es la mente, que son tus emociones, que pareciera que, no sé, o sea, que lo tienes controlado, pero en realidad no, porque sabes que hay un bucle, hay patrones que va siguiendo y demás. Entonces, wow, es como que, chicos, creo que nunca es tarde. Si creen que hay algo que necesitan trabajarlo, hay que trabajarlo, pero sí quisiera que tal vez me puedas retroalimentar o corregir en el tema de que sí existen diferentes tipos de terapia y que es importante encontrar una que resuene mucho contigo, ¿no? Claro, como tú decías, hay múltiples formas de llevar una terapia con una persona, como psicología es una ciencia, entonces hay muchas formas tanto de llevar una terapia como corrientes por las cuales tú, digamos, podrías decir, este tipo de corriente psicológica puede funcionar con mi paciente. Por ejemplo, ahí está la terapia cognitivo-conductual, usan el psicoanálisis, la terapia sistémica, gestáltica, la de las energías, que bueno, ahora la estoy escuchando. Últimamente mucho ha resonado lo que es la musicoterapia, la danzaterapia. Entonces, son cosas que se han ido innovando, neuropsicología para los niños. Entonces, son muchas cosas que se han ido innovando y que lamentablemente hay mucha población que no tiene tal vez tanta la información sobre este tipo de cuestiones, pero que es importante para decir algo que resuene contigo, y es parte importante del terapeuta hacer un cierto tipo de transferencia o rapport con el paciente, es decir, voy a tener un lugar reconfortable para mi paciente, decir esto se va a trabajar, esto no. Pero ¿qué pasa? Nosotros también como terapeutas tenemos ciertos límites, ciertas limitaciones, porque por ejemplo, tal vez
a un terapeuta le llega un caso tan choqueante que dice, no sé qué voy a hacer con este caso, ya no sé por dónde ir. Hay cosas en este caso que a veces resuenan como algo personal, entonces es parte ética de nosotros como psicólogos de decir, este caso se me escapó de las manos y lo derivaré. Eso es ética profesional. Entonces siento que nosotros como psicólogos el hacer ese tipo de cuestiones es importante para no perjudicarnos nosotros ni a los pacientes. Eso es cierto. En todo caso, de que hay información y hay mucho como para donde nosotros podemos acudir, hay. Pero a veces también como que mucha información te abruma y creo que es algo que sería genial que alguien lo pueda trabajar. No estoy consciente si aquí en Bolivia capaz hay algún tipo de plataforma o demás donde tú puedas como que decir, ay no, hay este tipo de psicólogos, creo que no hay, no sé si tú conoces alguno, pero en todo caso creo que hay lugares donde podemos acudir en las mismas unidades educativas o en nuestros amigos. La cosa es que hay información y va a ser todo un trabajo como que para ponerte manos a la obra, ¿no? Para empezar a buscar y no dejarlo pasar, porque a veces puede dejarlo pasar y ya, sin darte cuenta ya estás adulto, ya estás queriendo tener una familia, pero no es recomendable que tenga una familia antes de trabajar en uno mismo, ¿no? Exacto, entonces información hay, es mucha, es abundante la información, la cosa es saber cómo la vamos a utilizar. Es como los trabajos que hacemos en los colegios, tenemos una información de dónde sacar, mucha información de sacar, pero la cosa es cómo la vamos a gestionar, qué cositas vamos a poner. Entonces lo primero, lo importante es informarte, por ejemplo, decir o buscar opiniones, decir, este centro funciona bien para trabajar con ciertos niños, este psicólogo o psicóloga funciona bien para trabajar con tal población. Entonces, o sea, es que hay muchos lugares donde acudir, pero el chiste es saber cómo se trabaja, buscar opiniones exteriores, extras, tal vez tienes amigos, conocidos que han acudido a terapia y que tal vez les ha funcionado porque el terapeuta lo ha hecho bien. O sea, eso es también pasar información de voz a voz. Va de boca en boca, o sea, este paciente dijo esto, lo escuchó, le gustó, dijo, voy a ir así. Entonces, hay muchos campos que abarcar, es muy amplio, pero sí, hay mucho trabajo por hacer. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? Y si tal vez desde tu experiencia puedas dar como que las últimas recomendaciones, más que todo enfocado al público joven, para empezar a tratar lo que es la salud mental, porque sí siento que hemos hablado bastante, así como para dejarlo bien remarcado. Okay. Bueno, por mi parte de experiencia, la mayor experiencia que he tenido ha sido más trabajando con niños, pero tampoco he dicho no me voy a limitar a trabajar con cierto tipo de público, entonces como que he ido tomando cursos, talleres, conferencias para ver, digamos, cómo abarcar un proceso terapéutico con adolescentes o con jóvenes, que ahora es muy importante. Siempre ha sido importante, pero ahora se le está dando mucha más relevancia porque los jóvenes están alzando la voz de decir, no me siento bien, me siento mal. Entonces ellos están alzando la voz de decir, necesitamos alguna especialidad en salud mental. Entonces ellos son portavoces de lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces la experiencia que tengo, bueno, primeramente hice varias pasantías en el área educativa, en un centro con niños con autismo y TDAH, mi internado cuando hice mi modalidad de titulación en psicología. Hoy día tengo el cierre de gestión del Departamento de Juventudes en la Casa de la Juventud. Ahí también he aprendido cómo abarcar cierto tipo de terapias con un público juvenil, un público entre los 17 a 22, 23 años. Entonces, es un proceso complicado porque los jóvenes ya vienen con ciertas ideas, vienen con ciertas opiniones más actualizadas. Entonces, nosotros también tenemos que actualizarnos, ver y decir, bueno, esto está pasando, esto resuena mucho en este joven, entonces, ¿cómo lo vamos a abarcar? Ese es el tema. Y la importancia de la salud mental siempre ha estado presente y ahora hay que priorizarla mucho más que antes. Gracias. Como que ya nuestra pancita está sonando, ya es mediodía. Sí, yo también ya tengo hambre, ya también mis tripitas dicen comida. ¿Alguien dijo comida? El día de hoy vamos a agradecer a Deli Fruits por las mermeladas y también las ricas galletas. Producción, las galletas, por favor. Queremos hacerle entrega de esto a nuestro invitado Marco por toda la charla. Te hacemos el presente. Ay, muchas gracias. No lo esperaba, pero gracias. Para que deguste. ¡Wow! Ya, muy bien, la voy a degustar ahorita. Está delicioso. Me huyó, otra vez. Qué buena charla, estimada, súper. Culminando todo eso, ¿qué te llamó más la atención? O sea, ¿con qué tú concluyes esta entrevista? La importancia de expresar nuestras emociones en tiempo y espacio. Y también de no dejar pasar aquello que sabemos que tenemos que trabajarlo, que de cierta forma ya lo hemos identificado, ya sea de manera física o de manera
netamente emocional, hay que trabajarlo en su momento porque ya después puede convertirse en algo más preocupante. ¿Y a ti, querida Janet? A mí me encantó una parte que decía Marco, donde referente a los educadores, y lo anoté para no olvidar. Los educadores deben precautelar el bienestar de sus estudiantes. Es decir, los estudiantes, jóvenes, adultos, jóvenes, estudiantes, niños, están más tiempo en el colegio. Y es por eso que deben basar su tiempo en quiénes, entre los educadores y los docentes, educadores. ¿Qué deben hacer? Conocer a los chicos. Hay una solución que ahorita nos va a comentar Su sobre eso. Sí, una de ellas es que es importante adaptar las metodologías de enseñanzas a través de un primer diagnóstico a los estudiantes para poder identificar sus fortalezas y debilidades para que en base a eso la metodología que se vaya a aplicar sea de manera igualitaria. ¿En qué me refiero igualitaria? Es que ya no se va como que a generalizar a todos, que todos tienen el mismo comportamiento, entonces va a ser la misma enseñanza. No, sino que se va a tomar en cuenta aquellos aspectos que realmente va a permitir que el mismo estudiante pueda aprovechar y disfrutar su etapa educativa. Pero a la vez también creo que hay algo más que recalcar. ¿Qué sería? También hay que tomar en cuenta que no todos son los educadores, también está el entorno, la familia. Es por eso que yo destaco como una solución los talleres informativos a los padres de familia. Claro, claramente ya los padres lo hacen, pero en conjunto con quién, no solamente tienen que trabajar padres por un lado, ni tampoco educadores, sino en conjunto. Por eso la solución que yo planteo son los talleres de padres de familia en conjunto con los docentes, con los educadores y también, ¿por qué no?, con los alumnos mismos, para que entre los tres lleguen a algo que cumpla con todas sus necesidades y satisfaga todo completamente bien en el entorno académico, social y también familiar, ¿no? Sí. En realidad creo que para abordar todo tipo de solución siempre va a ser muy importante tanto actor educativo, familia y a nivel de personal como tal. Así que esas serían nuestras conclusiones. Vamos a seguir aprendiendo mucho más. Todo eso en ¡Qué guaso!